¿Qué opina de que la Casa Editorial 4T esté reconociendo a las empresas proveedoras de las dependencias federales estatales más destacadas? Bueno, yo considero que el reconocimiento siempre es muy importante, ¿no? Porque es un incentivo, total y absolutamente es un incentivo para que nos motiva a seguir trabajando y por supuesto si han hecho una gran labor, se merecen absolutamente un reconocimiento, así como en muchos sentidos hay muchos reconocimientos a estudiantes, a asociaciones civiles, a empresarios, etcétera, que justo colaboran en esta transformación y en esta participación económica, social, etcétera. Por supuesto que, no, hombre, enhorabuena por un reconocimiento, Claro. vaya, honor a quien honor merece. El día de hoy nos encontramos en la Cámara de Diputados, la editorial 4T. Estamos aquí porque tenemos el honor de acompañarnos con la diputada Kenia Muñiz Cabrera. Muchas gracias por recibirnos el día de hoy, diputada. No, hombre, gracias a ustedes, un honor y un gran placer estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Es un honor para nosotros estar aquí y poder conocer de cerca, un poquito más acerca de su trayectoria y cómo es que está con el Partido Morena. Me gustaría iniciar con un contexto un poquito más acerca de cuál ha sido su trayectoria política antes de ser diputada. Muy bien, bueno, cabe mencionar que todo el tema social más que político, ¿no? Aunque bueno, la política es social, ¿no? Empieza hace 13 años más o menos cuando yo adquiero una discapacidad por ¿Ok? un accidente en casa, entonces ahí fue que empiezas como a darte cuenta de muchas cosas y no nada más de faltantes, sino de lo que puedes hacer, ¿no? Claro. Entonces, en 2015 empecé a los movimientos sociales con una asociación civil, donde la fundamos con mi familia, un par de amigos, y empezamos a trabajar todos los temas sociales, de políticas de inclusión social, donaciones, etcétera. Y la verdad es que ahí encontré mi pasión en la vida. Increíble esta trayectoria y cómo el camino de la vida, ¿no? Nos va guiando por Sí. donde debemos de estar. Así es, uno nunca piensa, ¿no? De hecho, yo jamás, nunca me imaginé estar en el medio político, pero la verdad es que te das cuenta de todo esto que se puede trabajar y lograr para otras personas y es ahí cuando entiendes que debes estar ahí. Muy importante esto y me gustaría que nos platicara acerca de cómo es que el Partido Morena influye en esta trayectoria política que hoy en día tiene. Claro, bueno, la verdad es que insisto, es apasionante hablar de todo esto porque Morena tiene los principios justamente que empecé a trabajar desde hace muchos años, pero sin darme cuenta de que Morena los tenía, ¿no? Yo estaba, insisto, en una asociación civil apartada de partidos políticos ni nada de eso, pero sí con autoridades, etcétera, y con cada una se trabaja de maneras muy diferentes. Y la verdad es que cuando empiezas a conocer el movimiento de regeneración nacional, te das cuenta de que esos principios son la base justo de lo que queremos impulsar, los derechos humanos, Claro. la inclusión social, un país realmente para todos, ¿no? Entonces eso fue lo que a mí me apasionó mucho de Morena, involucrarme en este proceso de ser primero parte de un movimiento que eso nunca había pasado, ¿no? Donde involucren a todas las personas sin distinciones, ni sin exclusiones, sin nada de eso. Al contrario, siempre hemos sido parte de los proyectos, todas las políticas, etcétera. Y entonces dije, es que no hay más, ¿no? La verdad es que Morena tiene los principios con los que necesitamos trabajar para un México, insisto, de igualdad, ¿no? De igualdad de oportunidades, de condiciones, de derechos humanos. Vaya. Hemos hablado un poquito acerca de cuál es la trayectoria como diputada, cuál es la trayectoria antes de, pero me gustaría enfocarnos en la actualidad, qué es lo que funge aquí en la Cámara de Diputados. Sí, claro, comentaba que justo ese es el tema que ha impulsado nuestro trabajo, ¿no? El tema de inclusión social, de derechos humanos. Yo vengo del estado de Veracruz, represento al estado de Veracruz
y allá estuve también trabajando estos temas desde una dependencia que fue la Secretaría de Seguridad Pública, con esta perspectiva justamente de derechos humanos, de garantizar los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad, que no se había trabajado como tal el tema desde esa perspectiva y fue también muy apasionante, y todo lo que logramos en ese sentido en el estado de Veracruz, pues es lo que hoy nos trae acá para impulsarlo también desde la legislatura, es decir, armonizar las leyes para que sigamos garantizando, es decir, hay muchísimos avances, ya sabemos las reformas constitucionales que hemos hecho, derechos ya sociales, etcétera, pero ahora armonizar la legislatura completa, la legislación, perdón, completa y local también, ¿no? Es decir, que lo bajemos a los estados. Obviamente mi mayor interés siempre va a ser mi hermoso estado de Veracruz, pero el tema es trabajar con todos los estados, ¿no? Y que todos podamos trabajar en la misma línea. Un tema muy importante que también concierne como diputado es la economía del país. Sí. ¿Cuál es tu opinión entre, pues, esta relación entre Morena y la economía del país actualmente? La verdad es que este sistema de economía moral, humanista, ¿no? Como lo ha llamado nuestro expresidente y líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, creo que es la forma correcta, porque es ahí, y volvemos a, pareciera redundante, ¿no? Hablar siempre de derechos humanos, pero la realidad es que sí es bien importante hablar de derechos humanos, porque si nosotros hacemos a un lado a ciertos grupos, vuelvo en situación de vulnerabilidad, que colocamos en vulnerabilidad por mantenerlos alejados, apartados de la participación social y económica, es donde se reducen las posibilidades y oportunidades. Y ha quedado clarísimo cómo esta es la forma correcta, puesto que más de 9 millones de personas salieron de la pobreza. Entonces, lo que tenemos que hacer es incluir a esos grupos, garantizar los derechos primero de educación, de salud y por supuesto de trabajo, para que podamos todos participar en la economía, en la sociedad por supuesto, claro. Pero hablando específicamente de economía, somos todos productivos y entonces la pobreza disminuye y la productividad aumenta, por lo tanto. Entonces, es bien importante garantizar esos pequeños caminos, por eso sí es bien necesario trabajar en las causas, porque ¿qué es lo que hacemos en Morena? Atender siempre las causas para que los resultados verdaderamente se vean en la productividad en general, ¿no? Y en la disminución de muchos, del impacto negativo que puede tener la marginación, la exclusión, claro. Etcétera. Y aunado a esta contribución, tanto el gobierno como usted, diputada, y me gustaría hablar un poquito de la economía, ¿hay alguna institución en particular que haya colaborado entre el gobierno y ustedes que estén ayudando a esta inclusión? Es decir, hablamos de asociaciones civiles. Claro, a lo mejor iniciativa privada con el gobierno, que ahorita estén ayudando y apoyando no solamente a Morena, sino a estos movimientos que quieren lograr. Bueno, sí se ha visto, por supuesto, una participación en general en el país de empresarios, asociaciones civiles, organizaciones de la sociedad civil involucradas también en estos procesos, y evidentemente el gobierno sí se ha hecho como el triángulo idóneo, ¿no? Claro. Para el trabajo y la productividad en este sentido, donde todos debemos poner de nuestra parte. Así ha sido desde el 2018 que empezó la transformación, ahorita continúa, lo hemos visto muy claro con nuestra presidenta. Aquí en la Cámara también nosotros tenemos convenios para trabajar justamente con organizaciones, con escuelas, que es muy importante, con empresarios también, tenemos movimientos para atender a personas en situación de necesidades muy específicas en salud, en educación, etcétera. Y sí es muy importante la participación de todos y totalmente lo hemos visto así, ¿no? Así ha sucedido y así va a continuar. ¿Qué opina de que la Casa Editorial 4T esté reconociendo a las empresas proveedoras de las dependencias federales estatales más destacadas? Bueno, yo considero que el reconocimiento siempre es muy importante, ¿no? Porque es un incentivo, total y absolutamente es un incentivo para que nos motiva a seguir trabajando, y por supuesto si han hecho una gran labor,
se merecen absolutamente un reconocimiento, así como en muchos sentidos hay muchos reconocimientos a estudiantes, a asociaciones civiles, a empresarios, etcétera, que justo colaboran en esta transformación y en esta participación económica, social, etcétera. Por supuesto que, no, hombre, enhorabuena por un reconocimiento. Claro. Vaya, honor a quien honor merece. Muchas gracias. Aunado a esta economía del país, ¿hay algunas propuestas, diputada, que tiene a lo mejor para mejorar pues esta economía que tenemos actualmente? Considero que, vuelvo, todos los temas abonan, ¿no? Y creo que todos tenemos ciertas líneas ya trabajadas, caminos ya recorridos y que debemos seguir construyendo. En mi caso muy particular me interesa mucho seguir trabajando el tema de derechos humanos. Estamos trabajando ya en proyectos de accesibilidad justamente para las personas con discapacidad, que es un derecho llave. Y aunque nosotros podamos hablar de inclusión educativa, de inclusión laboral y de muchos ámbitos, si no tenemos la accesibilidad necesaria, los demás pues no nos van a servir. Exacto. ¿No? Entonces necesitamos abrir esos espacios, abrir los caminos, y es ahí cuando podríamos entonces transitar hacia otras metas, ¿no? Pero de inicio, esta es la primera meta que tenemos mi equipo y su servidora, trabajar el tema de accesibilidad de manera legislativa, pero también involucrar a las dependencias para que sea ejecutado, ¿no? Entonces, claro. Ese es el primer paso en el que estamos trabajando, pero sí en muchos otros, ¿no? Porque no podemos también estancarnos solo en una cosa, sino movernos hacia otros caminos, y eso es lo que estamos haciendo. Estamos armando justo estos proyectos productivos en deporte, en educación también, y desde luego empezando por el punto de partida que es la accesibilidad, pero llegando como metas a temas ya más específicos, y también estamos trabajando con la comunidad LGBT IQ+, y con población indígena, que en Veracruz tenemos una enorme diversidad también en pueblos indígenas, y estamos trabajando muy de la mano con ellos, y creo que vamos por muy buen camino. Muchas felicidades por todas estas contribuciones que sin duda son parte de estos movimientos que queremos que en México haya, y como lo dice, va a abrir más caminos para resolver estas áreas de oportunidad. Antes de finalizar esta entrevista, y con base a lo que nos comentaba, diputada, ¿cuál es la experiencia que ha tenido durante esta trayectoria como diputada? No, hombre, es extraordinario. La verdad es que ser parte de un proyecto de transformación desde aquí de la Cámara de Diputados es un sueño, totalmente un sueño, y justo en un momento histórico donde tenemos por primera vez a una mujer presidenta, y tener tantas mujeres diputadas y ser parte de este proyecto de transformación es verdaderamente un sueño que jamás y nunca pensamos que iba a suceder, pero es maravilloso ser parte de este proyecto, poder poner esos granitos de arena para seguir construyendo la transformación, y todo este proyecto es maravilloso. La verdad es que no puedo decir nada más que mi corazón está totalmente aquí. Estoy feliz de ser parte, es un gran honor ser parte de este proyecto desde aquí en la Cámara. Híjole, ¿qué puedo decir más que pues vamos a seguir poniendo todo este corazón que está enamoradísimo de todo el trabajo que estamos haciendo, y seguirlo haciendo así siempre? Muchas felicidades por contribuir a parte de este movimiento, y como lo decía, estos proyectos tienen mucho futuro y ojalá se puedan difundir más para que se hagan realidad. Súmense claro. con nosotros, porque eso es lo importante. Acuérdense que nada lo podemos hacer solos. Siempre, siempre vamos a necesitar de todos y de todas, así que hay que sumarnos. Muchas gracias, diputada, un honor. Gracias a ustedes.